¿Qué tal? Vamos a sumergirnos de lleno en un nuevo análisis. Frecuentemente escuchamos hablar sobre crisis de seguridad en las noticias, ¿cierto? Pero rara vez nos detenemos a mirar la arquitectura real, los cimientos detrás de las posibles soluciones. Así que hoy vamos a conectar esa teoría académica pura con una emergencia de altísimo riesgo que está ocurriendo ahora mismo, la dramática y silenciosa transformación de la seguridad rural. Vamos a entender cómo un territorio que todos imaginamos súper pacífico se ha ido convirtiendo en un ecosistema criminal muy complejo. Y lo que es aún más importante, vamos a ver exactamente cómo se diseña una hoja de ruta estructurada para hacerle frente a esto. Nuestra ruta de hoy es súper clara y directa. Pasaremos rápidamente por las herramientas de política pública, nos meteremos de lleno en el nuevo ecosistema criminal, analizaremos el llamado efecto globo, descubriremos la preocupante anatomía del silencio y finalmente revisaremos las soluciones concretas propuestas para recuperar el control. Bien, empecemos por el marco fundamental. ¿Por qué? Lógicamente, antes de intentar resolver cualquier problema gigante, el Estado necesita un instrumento estructurado para entenderlo, ¿no? Y aquí es donde entra el famoso policy paper, o documento para la política pública. Imaginen esto no como el típico texto académico larguísimo y lleno de teoría abstracta que nadie lee. Para nada. Es literalmente un puente hacia la acción. Está diseñado bajo una premisa implacable y muy realista. Quienes toman decisiones en el gobierno no tienen tiempo. Punto. Así que el objetivo de estos documentos es entregarles recomendaciones súper precisas y cursos de acción basados estrictamente en evidencia para que puedan cambiar la ley o mejorar la respuesta de las instituciones. Ojo, esto tampoco es algo que un par de personas arman a puertas cerradas en un sótano aislado. Requiere un proceso táctico de varios pasos. Primero se forma un comité experto. Luego se debate cara a cara con la sociedad civil en talleres de desafíos. Después se edita meticulosamente. Y por último, se lanza con una estrategia de difusión clarísima. Es básicamente un proceso de creación conjunta súper riguroso. Ahora, tomemos toda esta metodología y apliquémosla a algo urgente, un caso de estudio real. La crisis documentada en la región de O'Higgins para el periodo 2024 a 2026. El contraste que nos muestran los datos es, sinceramente, absoluto. Esa imagen histórica del campo tranquilo o del ladrón de oportunidad que se llevaba una herramienta quedó completamente obsoleta. La realidad actual nos muestra un ecosistema criminal de alto nivel. Bandas operando con tácticas de cárteles internacionales, usando armamento de guerra, métodos brutales de intimidación e incluso inteligencia logística con drones de vigilancia. O sea, ya no buscan robarse un animal en la noche, están buscando el control territorial. Y lo más increíble es cómo el crimen organizado se adapta a la geografía con una precisión que asusta. Fíjense bien. En el secano costero, el puro aislamiento lo hace perfecto para instalar laboratorios clandestinos de drogas. En el Valle Central, como hay alta conectividad y mucha productividad agrícola, las bandas van directo al robo a gran escala. La precordillera la usan para ocultar cosas, como vehículos robados, y la Ruta 5 Sur se ha convertido en su gran corredor logístico. Básicamente, la geografía, en lugar de proteger a los ciudadanos, está siendo explotada por estos grupos como un activo estratégico para moverse con impunidad. Y si se preguntan cuál es el costo de todo esto, el daño es monumental. Solo el robo de agroquímicos genera pérdidas proyectadas de $530 millones al año. Es una locura. Y estamos hablando de insumos agrícolas de altísima gama que casi no tienen trazabilidad y se blanquean súper fácil en mercados informales. Esto, a la larga, erosiona directamente la matriz productiva y hasta la soberanía alimentaria del país. Ahora bien, para entender por qué está ocurriendo esta infiltración masiva en zonas rurales, tenemos que analizar las fallas sistémicas del Estado en esos territorios. ¿Qué está fallando? Todo comienza con un fenómeno súper conocido en criminología: el efecto globo. Imaginen que tienen un globo en las manos y lo aprietan de un lado. Lógicamente, el aire se desplaza hacia el lado que está más libre. Bueno, pasa exactamente lo mismo con el crimen. Cuando las autoridades implementan planes de seguridad exitosos en las grandes ciudades, esa presión expulsa las redes criminales hacia la periferia rural. El campo se convierte simplemente en el camino de menor resistencia. Y claro, cuando llegan al campo, ¿qué tipo de resistencia encuentran? En zonas como Graneros, los datos muestran que la dotación policial se desplomó a solo 16 efectivos por cada 100,000 habitantes. Si a eso le restamos los policías que por ley deben quedarse haciendo labores administrativas en el cuartel, nos queda apenas un puñado de oficiales en las calles intentando frenar a bandas fuertemente armadas. Es, literalmente, una ventana de impunidad casi garantizada. A esta falta de personal, sumémosle una indefensión tecnológica que es estructural.
Resulta hasta irónico. Tienes agrupaciones criminales mapeando rutas y detectando patrullas usando drones de última generación, y del otro lado tienes docenas de municipios rurales que ni siquiera cuentan con departamentos de seguridad propios, y mucho menos con un pórtico lector de patentes básico en sus entradas. La asimetría de recursos es total. Si la situación es tan sumamente crítica, la pregunta obvia es, ¿por qué esto no está dominando constantemente las estadísticas oficiales del gobierno? La respuesta se resume en 2 palabras: cifra negra. Este es un concepto estadístico que agrupa a todos esos delitos que sí ocurren, pero que el sistema jamás llega a registrar. En el mundo rural documentado por el estudio, el 90% de la gente que decide no denunciar lo hace por una razón muy clara: el temor a las represalias. Pensemos que en comunidades pequeñas el victimario suele ser un vecino o una banda que está instalada ahí mismo de forma permanente. Denunciar significa que el peligro vive literalmente en la casa de al lado. Y esta desconfianza se ve claramente en los números. Solo 1/3 de los agricultores y afectados confía en que denunciar a la policía o a los tribunales servirá de algo. El resto prefiere simplemente tragar saliva, asumir la pérdida económica enorme antes que arriesgar su vida y la de sus familias en un proceso judicial que, desde su perspectiva, no va a llegar a nada. Y siendo honestos, esa desconfianza está alimentada por lo que los expertos llaman la tríada de la impunidad. Funciona así. Los delincuentes rara vez son atrapados infraganti por las distancias enormes del campo. Luego, cuando sí se investiga, la falta de pruebas técnicas hace que las causas se archiven masivamente. Y si por algún milagro llegan a tribunales, las penas que reciben son bajísimas en proporción al daño. Todo esto ciega al Estado. Como la gente no denuncia, las estadísticas oficiales dicen que hay paz social. ¿Y qué hace el Estado? Recorta aún más los presupuestos de seguridad rural. Es un círculo vicioso perfecto. Pero bueno, la idea de un documento de política pública no es solo deprimirnos diagnosticando la catástrofe. Su trabajo es mostrarnos la salida. Así que veamos cuál es la hoja de ruta propuesta para el periodo 2024-2026. La estrategia aquí contraataca en varios frentes al mismo tiempo. Primero, lo legislativo. Avanzar en proyectos de ley como el Boletín 17-418-07 para que cometer un delito en el campo sea considerado un agravante especial. Segundo, nivelar la cancha tecnológica, desplegar sistemas de vigilancia aérea móvil y poner lectores de patentes. Tercero, romper el silencio empoderando a los agricultores con herramientas como manuales de denuncia anónima y georreferenciada. Y finalmente, un enfoque de seguridad humana. No podemos olvidar crisis gravísimas e invisibles en el campo, como la violencia intrafamiliar y el consumo problemático de alcohol, que también deben ser tratadas a fondo. Ahora, el éxito de todas estas medidas, desde las cámaras hasta las leyes, depende de un solo factor clave: la gobernanza multiactor. El Estado no puede arreglar esto trabajando en solitario. La única manera real de recuperar el control del territorio de forma efectiva es integrando a la academia, que aporta estas metodologías rigurosas, junto al sector privado, los agricultores y las propias juntas de vecinos. Para cerrar, la revisión de estos documentos nos deja con una pregunta bastante provocadora. La seguridad rural ya no es un tema menor, ni podemos verla como una simple preocupación de las periferias. El campo es el motor económico y alimentario del país. Frente a redes criminales cada vez más sofisticadas, quedarse de brazos cruzados con la inercia de siempre ya no es una opción viable. Recuperar estos territorios va a requerir evidencia, mucha voluntad y, sobre todo, acción coordinada. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima revisión.